acuerdo. Triunfaremos. Rincón de Apologética está transmitiendo. Ya se ve. Rincón de Apologética está transmitiendo. Ya se ve.
Y hoy tenemos, Listo. ok, hoy tenemos la libertad de equivocarnos, ¿verdad? Es mi primera transmisión en vivo. Ahí disculpen, hermanos. Estamos aprendiendo. Bueno, pero ya está viendo, ¿verdad, hermano? Ya estamos ahí viendo. Aquí ya tengo que aparece que se está viendo. Listos. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando entonces acerca de que nosotros vemos la cruz con fe, porque ver la cruz con fe a nosotros nos va a salvar. Yo quiero leer del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Déjame encontrarlo. ¿Me Juan. escuchas? Sí. ¿Qué dicen? ¿Se escucha? Se escucha todo, ¿no? Bueno, San Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: así como Moisés, lo que tú decías, hermanos, hace ratito, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todo Es que aquel... se metió en eco. ¿Se oye eco? Ya te escucho perfectamente. Ah, muy bien. Entonces voy a repetirlo. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todo aquel que crea en él tenga la vida eterna. Tenemos que ver nosotros como cristianos en la cruz a Jesucristo y verla con fe. Y podemos ver incluso que el centurión romano que estuvo ahí justo cuando el Señor expiró, reconoció el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos saberlo? Vámonos a San Marcos, capítulo 15, versículo 39. San Marcos 15, 39, que nos dice más o menos de esta manera. Dice, Marcos 15, 39, desde el 38 lo voy a leer para que siga el contexto. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en dos, de arriba a abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y así como él, nosotros tendríamos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo crucificado, que es lo que hacemos nosotros los cristianos, ¿no? ¿Cómo ves, hermano Franz? ¿Sí me escuchas? Ahorita te escucho. Bien. ¿Qué tal si nos vamos a leer ahora San Juan, capítulo 19, para que nos diga el apóstol que él mismo fue testigo? Tengo un problemita con el audio. ¿Me escuchas tú ahora? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Es que se me perdió el audio completamente. Y a disculpar, lo último que escuché fue donde leías San Marcos. San Marcos del... 15. Pero sí, ahora ya es correcto. Bien, vámonos ahora a leer qué nos dice San Juan, porque San Juan fue testigo de la cruz. Él fue testigo de la cruz. Vamos a San Juan, capítulo 19, versículos 35 al 37. Si nuestros hermanos nos pueden acompañar también con sus sagradas escrituras que tienen ahí, con la Santa Biblia. Te lo leo cuando me indiques. Listo, hermano, si quieres léelo, porfa. Juan 35. Juan 19. Sí, Juan 19. 35 al 37. Perfecto, dice. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, porque vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
fue lo que vio San Juan, hermano Franz? Al crucificado. Al A crucificado. Cristo crucificado. Él vio a Cristo crucificado. Él fue testigo de ello. Es correcto. Y entonces, muchos de nuestros hermanos, quiero decirte que tal como nos dice San Pablo, dicen que la cruz es locura. Pablo lo dice. Y por cierto, vieras cómo me gusta cuando tocan estos temas, porque el Papa, haciendo referencia a Pablo, lo dijo y fue muy criticado. Sí. Entonces yo les decía, mire, ¿por qué no critican a Pablo antes que al Papa? Sí. Vos tenés la cita, creo que es de Corintios. Es de Corintios. Capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18, esa es la ventaja de la tecnología, que no perdemos mayor detalle. Dice así rápidamente: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces, ¿qué pasaría con aquellos que nos dicen que tener una cruz es una locura, hermano? ¿Qué pasaría? No han leído la Biblia, así de sencillo, ¿verdad? Ahí está la Sagrada Escritura, claramente San Pablo nos dice en su carta a los Corintios. Pero, ¿sabes qué? Yo quisiera también comentarte, hablando un poquito más sobre la resurrección del Señor Jesucristo, que supiéramos que el Señor Jesucristo, cuando se les presenta a los apóstoles, y hay un pasaje muy, muy particular, cuando se le presenta a aquel apóstol que no creyó, aquel que no creyó, ¿verdad? Santo Tomás. Y él le muestra las llagas, ¿no? Las llagas de la cruz. Es que precisamente eso, con lo que hablábamos hace un ratico, es sanidad. O sea, ni siquiera él se eliminó sus llagas. O sea, Cristo mantiene, él resucita su cuerpo glorificado, pero las heridas se siguen viendo. ¿Cuáles heridas? Las que él recibió en la cruz, la que hablábamos ahorita, que fue el que fue traspasado, al que no le quebraron ningún hueso. Pero ni ningún hueso. Y entonces, por eso nuestro Señor, vamos a decirlo, muestra él con ello un signo de victoria. Porque la cruz es un signo de victoria, no un signo de derrota como muchos de nuestros hermanos dicen. Es correcto. ¿No? ¿Qué dices? Adelante, hermano. No, que eso lo puedes leer en el capítulo 20, versos 24 al 29. La incredulidad de Tomás. Y cómo Jesús muestra sus llagas a Tomás. Y le dice, y cree, no seas incrédulo, ¿verdad? Hasta lo regaña. Bueno, pero vamos a ver que ya es de los primeros cristianos, como hemos visto alrededor de nuestro tema que hemos hablado el día de hoy, que los cristianos ya proclaman a un Mesías crucificado, algo que muchos de nuestros hermanos, no tenemos que decir todos porque es cierto que no todos, pero sí muchos, no quieren proclamar un Cristo crucificado. Algunos hermanos me han llegado a decir, o nos han llegado a decir a muchos de nosotros, es que Cristo ya bajó de la cruz, Cristo ya resucitó, entonces ¿para qué lo tienes ahí clavado, no? Y tenemos que saber qué pensaban nuestros hermanos, los primeros cristianos. ¿Tienes por ahí, si me puedes apoyar con la primera? Sí, claro que sí, te lo leo. Por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, o sea, empezando la primera carta a los Corintios, versos 22 al 25. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, los llamados ya somos nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora bien, al día de hoy, ¿quiénes somos aquellos que seguimos creyendo
y seguimos proclamando a un Cristo crucificado. Mayormente los católicos, También, los verdaderos cristianos. pero cabe aclarar, hermano Franz, que no nada más proclamamos a Cristo crucificado, Lógico que no. ¿verdad? Porque muchas veces ellos nos dicen eso, es que ustedes nada más consideran a un Cristo crucificado. No, también resucitado, porque ya sabemos lo que implica la resurrección, ¿no? Sí, mira, hay algunos eventos de la misa que muchas veces, y tal vez voy a romper un poquito el guión, pero creo que es importante entenderlos. Que voy a agarrar un poco lo que hablamos antes y lo voy a incorporar acá. Cuando Nicodemo visita a Jesús y le dice, así como la serpiente fue elevada, así tendría que ser elevado el Hijo del Hombre. Pues en la misa hay 3 momentos muy claramente establecidos que se eleva a Cristo en la Eucaristía. El primer momento es en la consagración, donde el Padre pronuncia las palabras que Pablo habla en Corintios, de que este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, esta es mi sangre. Se elevan las especies ya consagradas, es Cristo mismo. Y nosotros los católicos, en ese momento que están elevando las especies, que es quizás de lo más sagrado, nosotros estamos contemplando a Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Sabemos que una gota bastaba y sobraba para perdonar todos los pecados, mas Él derramó su sangre por todo. Hay un segundo evento en la doxología. Para algunos que a veces se nos enredan las palabras que utilizamos para la misa, la doxología es cuando el sacerdote levanta nuevamente las especies y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso. En ese momento vuelve a ser elevado, pero ya nosotros estamos contemplando a Cristo resucitando. Y es que esa gente no entiende la misa porque no va, porque ni siquiera pregunta. Estamos ya predicando a Cristo resucitado. Y el tercer evento, pues hay que comentarlo, es cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nuevamente se elevan las especies. Y ya nosotros estamos contemplando el banquete celestial, lo que nos espera allá, porque vamos a recibir a Jesús en ese momento. ¿Qué te quiero decir para concluir y darte nuevamente la palabra? Vemos a Cristo crucificado en la consagración y vemos a Cristo resucitado en la doxología. Ahora sí. Muchas gracias, hermano. Y tenemos que saber que ese banquete del que estamos hablando, de que sucede todos los días en la misa, porque todos los días sucede, aunque no todos los días vamos todos nosotros, pero de que todos los días sucede, ¿no? Por eso nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y tenemos que saber que todos los días nosotros podríamos recibir, si fuéramos todos los días a misa, ese pequeño adelanto del banquete celestial, que es lo que sucede en la misa, ¿no? Es correcto, y que se da precisamente por la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema para que no se nos haga tan largo, pero quiero comentarte, hermano, que esta sensación de derrota que muchos hermanos separados, ya dije no todos, pero sí muchos, le dan a la cruz. Algo parecido a esa sensación de derrota que tenían los discípulos de Emaús. Recordamos que incluso la misa pasada, creo que fue sí, el domingo pasado se platicó, más bien estuvo dentro de la liturgia. ¿Qué pasó entonces con esos discípulos de Emaús? ¿Cuál era la sensación que ellos tenían y qué fue lo que Cristo les dijo? Sí, ellos iban completamente desilusionados, desmotivados, y hablan con Jesús y les ardía el corazón de escuchar cómo les explicaban las Escrituras. Que ustedes no saben lo que pasó con aquel que murió en la cruz. Es el único extranjero que no conoce. Entonces Cristo empieza a explicarle las Escrituras, el famoso pasaje de Emaús. Es que aquí Cristo le va a cambiar completamente el significado a lo que es la cruz. Por eso el pasaje de Corintios que leímos hace un ratico: para judíos perdición, para griegos locura, pero para los salvados, para los llamados por nuestro Señor la salvación.
Yo siento que es un cambio en ese significado, esa cruz que condenaba a una cruz que redime y salva. Bueno, el punto quizá dentro del problema que tengan muchos de aquellos que se van de la iglesia, que son engañados cuando les dicen todo esto, es que, pues, ¿por qué tienes un Cristo crucificado? Mejor vente, acá tenemos un Cristo resucitado. ¿Qué pasa con ellos? El punto es, hermano Franz, que ellos no quieren cargar con la cruz, quieren un evangelio a modo, quieren algo, ¿cómo le llaman algunos? Una religión buffet, ¿no? Algo que yo pueda escoger, que me sirva y lo que no sirva no lo tomo. Sí, pero recuerde que Cristo dijo algo, voy a ver si encuentro el pasaje, donde dice Jesús, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y me sigue. Yo no sé si lo tenés ahí a mano mientras comento algo. En ese momento la cruz no tenía que ver nada con la vida de Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto en la cruz. Nosotros entendemos el significado en este momento porque ya conocemos la historia, ya sabemos que Cristo murió en la cruz y a través de su muerte en la cruz nos ha redimido, nos ha arrimado al Padre. Pero en ese momento cualquiera que dice, ¿cómo? Tome su cruz y me sigue, no entiende. Según algunos teólogos, yo no soy experto ni teólogo, pero gracias a Dios he podido leer. Dicen que esto lo agregó el escritor sagrado y no fueron necesariamente palabras de Jesús, precisamente para que nosotros entendamos que la vida del cristiano no es una vida de tirársela rico, como decimos acá, o llevarla fácil. Nosotros ahora sí entendemos ese pasaje, pero si lo dijera Jesús o no, en ese momento era incomprensible por lo que Pablo acaba de decir. ¿Cómo? Que tome su cruz, si la cruz es para los condenados. O qué locura diría un gentil tomar la cruz. Bueno, nosotros ahora sí sabemos, pero en el mismo momento, en el propio contexto, la cruz no tenía mayor relevancia, más que de sufrimiento en ese momento. No sé si me explico, Eliezer. Sí, queda bastante claro, hermano. Y aquí tengo la cita que me pediste. Es Por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos. Ahí está, hermano, lo que tú decías. Muchos hermanos nuestros no quieren cargar su cruz. Se les hace pesado. Es que es muy pesado eso, como dirían como dirían el evangelio, como leímos hace ratito, ¿no? En relación a aquellos hermanos que se fueron cuando Cristo les dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna, que dijeron ellos, estas palabras qué duras son, qué barbaridad, ¿no? Pues yo mejor me voy, ¿no? Y se dieron la vuelta, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, ajá. Dime, hermano. No, estamos entendiendo de que la cruz no fue el alma. No, es el altar. Sigamos. Y además el Señor Jesucristo le cambia el sentido a la cruz, porque nosotros supiéramos todo lo que representaba la cruz para los romanos, para los judíos, para el tiempo de aquella época. Era una infamia, era lo peor, era hasta humillante estar en una cruz, ¿no? Elías, otra cosa que nos enseñaron desde el catecismo, pero que a la gente se le olvida, es que la muerte en la cruz era desnudo completamente. Por una cuestión de pudor se le pone un pañito a Jesús, pero era tan terrible que se presentaba toda la desnudez de la persona para humillarlo más. Por eso que para ellos era incomprensible entender el sacrificio en la cruz. Y cruz es símbolo para muchos, como ya dijimos, de locura. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo transforma todo esto. Porque a través de la cruz Él nos redime, Él nos salva. Y tan así, hermanos, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero tan así que
primerititos cristianos no utilizaban la cruz, ¿no? Pero eso lo vamos a platicar más al ratito como símbolo, sino que fue ya después, ¿no? Pero eso, nomás quiero darles un pequeño tentempié, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Sin embargo, la cruz forma parte de la proclamación original de salvación que Jesucristo nos da, ¿no? Yo quisiera que leyéramos Hechos de los Apóstoles, si lo tienes por ahí, hermano, si nos puedes sí, hacer señor. el favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Este es el sermón de Pedro el día de Pentecostés, donde convirtió a 3,000. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y entonces la cruz y la resurrección son parte importante de nosotros como católicos, aunque muchos hermanos de nosotros, hermanos separados, por ignorancia puede ser, no lo sepan y piensen que nos quedamos solamente con la cruz. La cruz es importantísima para nosotros. Sin cruz no hay resurrección. Sin cruz no hay resurrección, es correcto. Y entonces, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿qué significa la cruz? O sea, entiendo yo de que forma parte del querigma. O sea, ¿qué es el querigma? Ese llamado de nuestro Señor a conocer a nuestro Señor. Pero ¿qué más puedo entender yo por la cruz entonces, Eliezer? La cruz es salvación para todo el ser humano. Era necesario que el Señor padeciera, que Cristo padeciera. Y eso incluso ya nos decía Isaías, que era necesario que Él padeciera. Porque a partir de la cruz y de la resurrección del Señor es que se paga la deuda que teníamos con Dios nuestro Padre. Sí. Entonces, ¿qué significa cargar la cruz que hablábamos ahorita? Bien. No te había entendido la pregunta, hermano. Cargar la cruz. ¿Qué significa cargar la cruz? Aceptar el sufrimiento como parte de la vida del ser humano, porque el ser humano sufre, pero no nada más sufre, pero el problema es que nosotros como humanos no queremos nada de dolor, solo queremos gozo, solo queremos disfrutar, pura vida, ahora como dicen allá en Costa Rica. Ajá. Solo queremos pura vida, pero ¿qué pasa con el sufrimiento? Nosotros no aceptamos el sufrimiento y eso nos ocasiona a nosotros amargura. Todos los días, cuando una persona no acepta el sufrimiento, se queja todo el día. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué estas dolencias no se me quitan? ¿Tú qué nos puedes decir, hermano? Te voy a preguntar, más bien, tengo 2 consultas al respecto, porque uno las escucha mucho y a veces, a mí me da risa, personalmente a mí me da risa, pero la gente que lo dice no lo dice riéndose. Es correcto decir, es que mi esposa es mi cruz. Es correcto decir, es que esta enfermedad es mi cruz. ¿Es correcto eso? Pues la cruz es el sufrimiento de todos los días. Algunos les tocó una cruz pequeñita, chiquitita, otros más grandecita y otros mayor. Pero nosotros no podemos culpar a los demás acerca de nuestra vida. Estamos de acuerdo en ese sentido, porque incluso mi esposa no es una cruz, mi querida no es una cruz. Bueno, querida le decimos nosotros aquí a los amantes. O sea, esas son cosas que yo me cargo, Dios no me manda nada de eso. Incluso cuando yo digo es que esta enfermedad que tengo es mi cruz, tampoco, Dios no manda enfermedades a nadie. Sin embargo, ese sufrimiento, como dice Pablo, y como explicabas hace un momento, yo lo acepto, y Pablo llega a decir, y esto a muchos hermanos no católicos les duele, yo los uno a los padecimientos de Cristo en la cruz. Hasta eso, o sea, ni siquiera yo lo cargo solo, son parte de los mismos padecimientos que Cristo llevó. Porque alguien me decía, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz es insuficiente. Y pregúntele a Pablo, porque Pablo es el que dice que él carga sus sufrimientos a los de Cristo y los une a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Entonces yo pienso que mi esposa no es una cruz, que yo le he querido hacer una cruz por no amarla es otra cosa, que mi enfermedad no es una cruz, sino que
Yo le he querido hacer una cruz porque no acepto el sufrimiento, como bien dices. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora bien, muchas enfermedades, muchas, otras no, pero muchas sí, son a causa de nuestras propias fallas. Por ejemplo, si yo sé que vengo de una familia diabética y yo como azúcar y pastelitos y refrescos y le entro duro y tupido al Ya me vicio de la diste, ya me comida. diste personal. Sigue, sigue. No me hagas caso, sigue. Ya sé. Pero si nosotros ya sabemos, ya lo sabemos y muchas veces nos recuerda, a veces hasta nuestras esposas son bendición, ¿no? Porque nos dicen, oye, acuérdate que andas un poquito alto de azúcar, acuérdate que andas un poquito alto de colesterol, acuérdate y acuérdate, ¿y qué hacemos nosotros? Sí, hombre, está bueno, lo que queremos es gozar el momento. ¿Verdad? Así No es. queremos, ya después cuando viene el sufrimiento, ay Dios mío, ¿por qué me diste esta diabetes? ¿Por qué me diste esta hipertensión? A ver, va a decir Dios, espérame, ¿quién es el que estuvo? Yo incluso mandé información con tu esposa, mandé información con tus hijos, para que te dieras cuenta que lo que estabas haciendo te iba a llevar a algo que tú mismo te estás buscando, ¿no? Exactamente. Pero nunca esa fue la cruz. Hay que hacer la pequeña gran diferencia, ¿verdad? Bien, ahora, cuando nosotros ya tenemos los problemas, cuando nosotros estamos padeciendo, cuando nosotros estamos sufriendo, es importante que nosotros no tengamos ese egoísmo de decir, si yo lo estoy sufriendo, ¿por qué los demás no? Y muchas veces no es consciente, hermano Frank, muchas veces es inconsciente porque no nos detenemos a reflexionar, a hacer oración cada noche, a platicar con el Señor, porque muchas veces la oración del Señor es el que nos dice, oye, ¿sabes qué? Te estás pasando, porque estás haciendo la vida imposible a los demás por un problema que es tuyo, pero los demás qué culpa tienen de tu problema, ¿no? Así es, así es. Yo creo que es importante que nosotros no contagiemos esa amargura con nadie más. El mejor ejemplo lo tenemos en el libro de Job, pero eso se los dejamos de tarea a nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros. Muy bien. ¿Qué significaría entonces caminar tras las huellas del Señor Jesús mientras Él carga con su cruz? Algo parecido a lo que tú nos acabas de decir hace ratito, ¿no? ¿Qué significaría caminar tras las huellas de Jesús mientras Él carga con su cruz? Perdona, me interrumpió una llamada, pero ya pasó. Bien. Caminar tras las huellas de Jesús, es aceptar otras muertes antes que la física. Como te digo, se lo voy a poner con un ejemplo que yo utilizo mucho cuando damos catequesis matrimoniales, y es que en Efesios 5, versos, no recuerdo ahorita, 26 por ahí, Pablo compara a la iglesia con el matrimonio y habla de la mujer que el hombre debe presentarla sin mancha ni arruga, y habla de que maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por sí mismo. Entonces yo les digo a los muchachos que quieren casarse, ¿y qué es entregarse a sí mismo? ¿Qué es morir? Porque mira, si tú me preguntas, Elías, o si yo te pregunto, mira, si hay un muchacho que le va a pegar un balazo a tu esposa, usted brinca y se tira en medio de la pistola y tu esposa y recibe la bala. Y eso podríamos hacerlo incluso por un desconocido, por alguien tal vez no tan cercano. Uno vio y por instinto reaccionó. Pero cuando yo hablo de morirse a sí mismo, entonces yo le digo a los muchachos, oye, su señora quiere ver la novela y está el partido de la final del fútbol. Usted agarra el control y se lo da a tu esposa para que ella vea la novela, por si usted puede ver el resumen después. O sea, usted es capaz de morir a sí mismo. Había un capítulo de Los Simpsons que, aunque no es nada católico, pero me llamó la atención. Un día en que Homero le regala la última chuleta a Marge, y Marge se pone a llorar porque jamás pensó que Homero le fuera a dar la última chuleta. Para el ejemplo lo mismo. O sea, soy capaz de quitarme lo que a mí me gusta para dárselo a mi esposa.
Voy a morir a mí, a mis egoísmos, a mis gustos, a mis cosas, para que mi esposa viva. Eso es una manera de caminar tras las huellas de Jesús. Esa la pongo de ejemplo con el matrimonio, pero igual con los hermanos que sufren. Nos sacamos nosotros el bocado para dárselo a alguien que tiene hambre. O en estas pandemias hay algunos que hacen casa, es lo mismo porque tienen ingresos para 2-3 años sin salir de casa, pero son capaces de dar de lo que tienen, y no de lo que les sobra, de lo que tienen para que otra persona coma. Eso es caminar tras las huellas de Jesús. ¿O me equivoco, hermano? No, digamos que caminar las huellas de Jesús, así como tras las huellas de Jesús, como bien acabas de decir, yo lo compararía con, por ejemplo, alguien que tiene un negocio. Alguien que tiene un negocio y le paga, tienes modo tú de hacer deducciones de impuestos, vamos a decirlo de este modo, ¿no? Sí, sí. Se puede decir impuestos, pues sí, pues beneficio de mi empresa, deduzco impuestos de lo que yo gasto y así pues no le pago tanto impuestos al gobierno. ¿Qué pasaría si yo realmente, si el empresariado viera la necesidad de tu país y dijera, se ocupan impuestos, porque los impuestos son los que van a hacer que funcione este país, que a lo mejor la gente tenga más facilidad para tener al alcance medicamentos que comúnmente no están en el cuadro básico o cosas así, que ellos dijeran, que el empresariado dijera, ¿sabes qué? Voy a dejar de deducir los impuestos. Me va a doler, me va a pegar y yo no voy a tener la ganancia que yo comúnmente tengo, pero lo voy a hacer por mi país. Eso también sería un ejemplo si lo manejamos en esa magnitud, ¿no? Sí, a nivel más global, completamente de acuerdo, estamos muy de acuerdo. A mí me gusta mucho enfocar a la persona y a su entorno, pero sí, es un perfecto ejemplo, Eliezer, que me parece bastante válido. Ahora, hermano, tenemos que saber que cargar con nuestra cruz no es un peso, es un regalo que el Señor nos hace a todos nosotros. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Dios, por favor, dame esto, Dios, ayúdame con esto otro, Dios, y a veces nos enojamos y decimos, ¿por qué Dios no me da lo que le pido? ¿Que no me escucha en la oración? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el Señor nos da, nos ama tanto que no nos va a dar aquello que queremos, sino nos va a dar aquello que nosotros realmente necesitamos. Esa es, incluso la sabiduría popular, a mí me encanta cuando dicen Dios aprieta pero no ahorca, y es cierto, o sea, Dios nunca nos va a pedir, es más, Él mismo dice que mi yugo es suave. Simplemente que nosotros muchas veces no queremos ni cargar la cruz ni que nadie la cargue por nosotros. Lo que queremos es que Dios baje el dedo y todo se solucione. Sí. Pero no, ¿verdad? Eso no es cargar la cruz. Así no funciona, ¿verdad? Así no funciona. No. Y aparte, muchas veces pedimos cosas que no sabemos ni lo que pedimos, ¿no? Mientras más jóvenes somos, o no sabemos, incluso hasta más viejitos no sabemos, todavía no llego ahí. A veces las necesidades, le pedimos a Dios cosas que ni siquiera necesitamos, ¿no? Pero el Señor sí sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? Sí. Bien. Yo aconsejo mucho, para finalizar esta parte, estudiar la vida de los santos, porque los santos entendieron de que la vida es Cristo y nosotros simplemente debemos esperar la resurrección, no pegarnos a nada de este mundo. Bien nos dice San Juan de la Cruz en su descripción del Monte Carmelo. ¿Qué dice él en esa descripción? Nada para llegar al todo. A mí me encanta. Sí. San Juan de la Cruz ha sido aparte importante del camino de conversión que el Señor me ha regalado. Falta mucho camino, sabemos bien, mucho camino, soy un gran pecador, pero el Señor me miró y gracias a las palabras que yo escuché de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces es nada para llegar al todo, significa lo que importa es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a esta última parte de pequeña plática que estamos teniendo, hermano, que gracias por aceptar platicar y gracias a todos a nuestros hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Yo quisiera que termináramos con el misterio de la cruz, que supiéramos qué es el misterio de la cruz. Y tenemos que saber que la cruz, primero tenemos que saber que el Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo Testamento. Correcto. Ya en el Nuevo Testamento muchas cosas estaban escritas que no se comprendían.
se comprenden a la luz de la revelación completa que el Señor Jesucristo nos hace cuando Él viene, cuando Él predica, cuando Él muere, cuando Él resucita, cuando se queda con la iglesia, cuando deja el Espíritu Santo a la Santa Iglesia Católica. Pero para esto tenemos que saber qué era lo que primero nos decía el Antiguo Testamento acerca de la cruz, que ya estaba prefigurada. Y yo quisiera que nos fuéramos a Génesis capítulo 2, versículo 9. Si me das oportunidad, aquí lo tengo ya listo. Perfecto, yo también. Génesis 2, capítulo 9, nos dice: Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer, y puso en medio el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que tú, hermano Franz, palabra de Dios, te la damos, Señor. Te la damos, Señor. Perdóname, sí. Que tú ya nos hablabas al principio de este tema. Sí, y es que curioso, el árbol de la vida solo aparece 2 veces en toda la Biblia, ¿verdad? Yo no sé si tú lo tenías claro, porque vuelve a aparecer hasta el Apocalipsis capítulo 21. Y ahí en medio del huerto de Edén, ahí lo sembró. Y ese árbol de la vida sí hace referencia a ese árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo, tal como lo proclamamos en el Viernes Santo, ¿verdad? El árbol de la cruz. Es la misma referencia de Génesis al árbol de la vida, a este árbol que nos da la vida con la crucifixión de Cristo y que es proclamado nuevamente ya en el Apocalipsis, en el final de los tiempos. Efectivamente, hermano, gracias por tu comentario. Y es importante porque ya lo había platicado al principio, pero esa parte que me dices que viene incluida únicamente 2 veces, honestamente yo no la conocía. Gracias por hacernos la observación. Quisiera que también leyéramos acerca de lo que se pensaba con anterioridad y que es un motivo por el cual muchos de nuestros hermanos consideran que la cruz es maldita. Vamos a ir a Deuteronomio 21, 43. 21, 23, 21, 23. Maldito el que es colgado. Sí. Sí, yo no la tengo a mano, pero ya te la doy. Aquí lo tengo, si gustas, hermano. Ya te lo leo porque tú le viste el último. Adelante, gracias. Yo vuelvo mucho la vista a mi izquierda, es porque a este lado está la Biblia. Bien. Entonces, para que los hermanos me entiendan por qué es que vuelvo la mirada a la izquierda. No dejéis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, Él es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos con esta cita, hermano Franz? Bueno, esto lo utilizan sobre todo los testigos de Jehová. Ellos indican que Jesús murió en un madero y no en una cruz. Vemos que en este momento estamos hablando de Deuteronomio muy atrás del Imperio Romano, y donde la crucifixión tal vez no eran tan, digamos de una manera un poco triste, tan populares. Entonces sí habían varias maneras de morir colgado, ¿verdad? Y no necesariamente en una cruz. Pero los hermanos testigos de Jehová, ellos indican que Jesús fue colgado de un madero, y entonces utiliza esta cita de Deuteronomio 21-23 para decir cómo ustedes alaban cuando dice que la cruz es maldita. Y en realidad el maldito es el que muere colgado, y Jesús no es que sea maldito, que esto también fue muy criticado porque hay gente que le gusta enredar la cosa, como decimos nosotros. Jesús no fue colgado por sus pecados, sino retomamos lo que hablábamos antes de Isaías. Jesús fue colgado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Nosotros somos los que Cristo nos quita la maldición para llevarla a la cruz y sanarnos. ¿Sí me entiendes? Sí queda bastante claro, hermano. Y bien, ¿sabes qué?
lo que nos acabas de decir, de que nuestros hermanos testigos de Jehová dicen que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero. Bueno, realmente Jesús sí murió en un madero, en forma de cruz. En forma de cruz, correcto. ¿Verdad? Sí murió en un madero. Y por eso mismo, también dentro de nuestra referencia de la cruz respecto del Antiguo Testamento tenemos al arca de Noé. Porque, sí, es correcto. Porque a través del arca de Noé es que el Señor salva a Noé y a su familia. Y entonces el Señor Jesucristo nos salva a nosotros también a través de un madero, en forma de cruz, en una cruz. Sí, correcto. ¿Estamos hasta ahí, vamos de acuerdo, hermano? Estamos completamente de acuerdo. Va muy bien. Bien, vamos a leer ahora Éxodo, capítulo 15, versículo 25. Me pasé. 15, 25. Dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 24. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés invocó a Yahvé, el cual le mostró un madero, y cuando lo echó en las aguas, se endulzaron. El pueblo de Israel tenía hambre. Y entonces el madero que toma Moisés es una prefiguración también de la salvación que hace nuestro Señor Jesucristo a todo el pueblo de Israel, y no nada más al pueblo de Israel, sino también a nosotros que somos los gentiles, ¿no? Sí, sí. Te confieso que no recordaba este verso. Te agradezco más bien que los traiga, porque en verdad está hermoso, ¿verdad? Está hermoso y bien prefigurado. Bueno, y ahora vayámonos al Nuevo Testamento, que ya sabemos que es donde está la revelación plena que nos da el Señor Jesucristo, y que lo da también a través de la tradición, ya lo sabemos bien, a través de los 3 pilares de la iglesia. Pero si nos vamos a la carta a los Gálatas, no sé si tengas por ahí, hermano, la carta a los Gálatas. Sí, aquí la tengo. Para no... Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces aquí es donde hacemos alusión a Deuteronomio. Es correcto. Y Jesucristo viene y se hizo, no es que él fuera maldito, se hizo como un maldito por nosotros, para poder rescatarnos de esa maldición que nos tenía esclavizadas, de la ley que nos tenía esclavizados, del pecado que nos tenía esclavizados. Porque si el Señor no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, dice San Pablo que vana sería nuestra fe. Muy bien. Vamos a la primera carta a los Corintios para saber qué es la cruz, según nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Perfecto, dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quizás me adelanté el 24, debe haber leído el 23. Voy a repetir, perdóneme el lapsus. Sí. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y repito: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya lo habíamos leído al principio del programa. No importa. Ahorita estamos, vamos a decir, ya finalizando nuestro programa con... Resumiendo, ¿no? Y también Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, nos dice que nuestro Señor es el nuevo árbol de la vida plantado en medio de la plaza de la ciudad. ¿Tenemos la lectura, mi hermano? ¿Me puedes apoyar? Claro que sí. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, la segunda vez que aparece en la Biblia, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como podemos... te cuento, perdona, Adelante, ya te doy la resolución, pero es que
Lo dice en Génesis y lo repite aquí. En el medio del paraíso, dice Génesis, y aquí dice, en el medio de la calle de la ciudad. En el medio de nuestra vida, Cristo Jesús, el árbol de la vida. Te dejo con tu comentario. Sí, muchas gracias, hermano. Y claramente podemos ver cómo la prefiguración del Antiguo Testamento se cumple ahora, nuevamente, pero ya de una manera total y completa en el Nuevo Testamento, a raíz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, ya para finalizar nuestro tema, porque ya tenemos más o menos como una horita, ¿no, hermano? 1 hora 20, ¿cómo tenemos ya? Yo me pierdo. Cuando me pongo a hablar, a mí se me va el tiempo. Bueno, sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo hizo las paces entre todos los pueblos y también destruyó el odio mediante la cruz, aquella que para muchos es locura, que muchos no lo aceptan, que para muchos es maldita. Tienes por ahí la lectura a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Claro que sí. Ya volvimos a Efesios. Dice, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces, hermano Franz, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos platicado, la cruz es símbolo del cristiano, si bien de manera tardía. Ya sabemos por qué también, porque sabemos que la cruz era algo muy duro para un judío, era algo muy duro, por eso es que el cristianismo tardó tanto en reconocerlo, prácticamente hasta el siglo IV, pero a raíz de todos los sucesos que ya platicamos aquí, es que a partir del siglo IV, la iglesia, con ese poder que el Espíritu Santo le ha dado, con esa guía del Espíritu Santo, ha logrado discernir, y en ese discernimiento ha aprendido. No significa que haya nuevas revelaciones, hermano Franz. No, las revelaciones están concluidas todas por el Señor Jesucristo, sino más bien es el comprender las revelaciones, lo que se hace a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo nos los dejó precisamente en Pentecostés, que ya próximamente estaremos por mayo, ¿no? ¿Cuándo nos toca Pentecostés? No, marzo, sí es en mayo. Es en mayo. Pero la iglesia ha ido comprendiendo poco a poco, y por eso es que hasta el siglo IV se reconoce el signo de la cruz como un símbolo del cristiano. Es correcto. Habían otros símbolos. Yo creo que el más conocido popularmente era el del pez. Yo no soy bueno dibujando, pero más o menos los cristianos venían y hacían algo aquí así y se lo presentaban. Yo no sé si se ve. Sí. Y la otra persona, para decir que era cristiano, complementaba y hacía el pez completo. No sé si se aprecia. Sí se aprecia. Porque no tenía pensado hacerlo, pero como lo trajiste me gustó la idea. Entonces así se reconocían como cristianos. Pero había otros símbolos, el pelícano, por ejemplo, que eso había en la Catedral de Notre Dame, que fue muy criticado después del incendio, pero era uno de los signos de los primeros cristianos. Y habían otros, no sé si te acordás o tenés a mano algunos ahí. Y después fue la cruz la que viene a ser el principal signo del cristiano. Sí, creo que también estaba el signo del buen pastor, algo relacionado con el buen pastor, ¿no? Es correcto, sí es cierto, el buen pastor. Sí, pero sí hay muchos. Lo que yo quisiera que, con lo que se quedaron nuestros hermanos que nos están viendo, a quienes les agradecemos por habernos aguantado todo el camino, es que nosotros como cristianos sepamos por qué nosotros utilizamos a la cruz como signo del cristiano. Y que también, si alguno de nuestros hermanos los llega a increpar, a decirle que la cruz es maldita, o que la cruz es signo de derrota, o sepan, con lo que hoy platicamos hoy, gracias hermano Franz, que sepan con lo que platicamos el día de hoy, cómo defender nuestra fe.
no para que peleemos, hermano. No, no, para nada, más bien por el contrario, para dar razón sanamente a nuestra fe, porque las citas bíblicas, el respaldo bíblico es suficiente, es bastante, incluso a veces pienso que hasta absurdo que lo vengan a refutar algunas personas, pero bueno, hemos visto claramente, y en verdad, Eliezer, muchas gracias por tu sabiduría, por tanta entrega en este trabajo. Y perfecto, ojalá podamos seguirnos reuniendo, invitar a otros hermanos. Estamos todos invitados, hermanos, todos los que nos están viendo, si quieren ustedes formar parte de nuestro equipo de evangelización, es un mandato que el Señor nos da. Recuerden, vayan y prediquen por todo el mundo el Evangelio, la buena nueva. Es una labor que nos obliga. A muchos quizá no tengan el carisma, digas que yo no tengo el carisma de platicar, pero no necesariamente tienen que hacer videos, hermanos, pueden apoyar de otras maneras, ¿no? Sí, videos, no solamente comentarios, leyendo, formándose, dándole like y compartiendo este material, todo lo que está en Rincón de Apologética. Yo creo que es muy importante para la fe del cristiano, muy importante para el católico conocer y saber y no dejarse engatusar por falsas doctrinas. Pues este es un granito de arena que gracias a Dios nos ha permitido hoy y esperamos continuar más adelante. Bien, muchas gracias, hermano, muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Nos despedimos del programa sin antes hacer la señal de la cruz, que es nuestro tema del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.